Bueno, pues hola a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este SPX Talk, el espacio donde cada mes compartimos proyectos reales que ponen a las personas en el centro de la atención sanitaria. Como sabéis, son sesiones cortas de apenas 30 minutos, pero con un gran valor. Y es que nos permiten descubrir cómo profesionales y pacientes transforman juntos el sistema. Antes de empezar y entrar en la sesión, me gustaría recordaros 3 cosas importantes y es uno, que la sesión quedará grabada. Si en algún momento tenéis que ir a mitad de sesión, no os preocupéis porque os llegará y la tendréis disponible a partir del viernes en el canal de YouTube de SPX. La otra es que reservaremos 10 minutos al final para hacer preguntas y que podéis hacerlas tanto a través del chat como interviniendo en directo. Eso sí, a las 3:30 cerraremos la sesión puntual. Es decir, que cualquier pregunta que quede será contestada después. Y un recordatorio. En octubre no tendremos nuestro SPX Talk mensual porque celebramos el SPX International Colloquium, que serán los días 6, 7 y 8 de octubre. Os animo a inscribiros. En breve os pondrán en el chat el link y que podáis asistir al congreso y conocer de primera mano todas las experiencias. Y sin más, vamos con el título de hoy. Y con una sesión que ya el título lo dice todo: transformar la atención a los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, una mirada a través de los ojos del paciente y de su familia. Sabemos que el ingreso en la UCI es un momento en el que marca profundamente la vida de los pacientes y, como decía el doctor, es un entorno hostil. Y el proyecto de hoy nos invita a conocer, a ir más allá del tratamiento y nos permite escuchar y transformar la manera en la que acompañamos a quienes atraviesan esa experiencia. Para presentarlo tenemos aquí al doctor Rafael Ruiz de Luna, jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, al que agradezco enormemente que haya accedido y que esté aquí presentando. Él trabaja en el hospital desde el año 2001 y además ha sido coordinador de trasplantes durante más de 15 años y combina la actividad asistencial con la docencia en medicina y, si no me equivoco, en bioingeniería en la Universidad Rey Juan Carlos I. Es un profesional con una gran trayectoria, pero sobre todo con una mirada que ha sabido poner en valor lo que los pacientes y sus familias sienten y necesitan. Así que no me extiendo más, le doy la bienvenida y, doctor Ruiz de Luna, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, Patricia. Yo agradezco mucho esta oportunidad que, como te comentaba antes, cuando me la propusiste, vi que estaba muy en línea con el ideario de vuestra fundación y me pareció muy interesante poder expresar una experiencia vital, que en el fondo es eso, cómo nos ha llevado a formar un proyecto que intente comprender la experiencia de los pacientes que pasan por una unidad de cuidados intensivos. Voy a compartir, doy la bienvenida a todos los que estáis escuchando. Muchas gracias por asistir. Voy a compartir una pequeña presentación, son imágenes, pero que me van a ayudar a expresar un poco esta experiencia. ¿Cómo empezó todo? Inicialmente, para los que no conozcáis una unidad de cuidados intensivos, desde el punto de vista de paciente o familiar, traigo una imagen de una unidad clásica en la que el paciente está oculto y muchas veces está oculto para nosotros también los profesionales que trabajamos allí. No oculto el paciente como persona física, sino como persona emocional que tiene unos sentimientos durante su ingreso. Veis que muchas veces monitores, máquinas de respiración artificial, otro tipo de máquinas de soporte vital envuelven a un paciente que muchas veces está sedado y no puede expresar cuáles son las sensaciones que le provoca esta vivencia. La familia también sufre un estrés importante. Entrar en una unidad así, a visitar a un paciente que muchas veces no se puede comunicar, pues hace que no sean capaces de expresar sus sentimientos y, como os explicaré después, todas estas emociones pueden después surgir tiempo después de haber estado ingresado. Hay muchos pacientes que sobreviven y sobreviven bien, pero que esas emociones provocan luego una situación que altera su calidad de vida, como hemos podido comprender, como os explicaré luego. Nosotros con los que trabajamos en estas unidades, pues como pone el título,
nuestra creencia siempre está basada en nuestros hábitos, en ver a los pacientes, en atenderlos, pero en este ambiente que veis aquí. El ambiente, como decía antes Patricia, es hostil para poder expresar. El paciente, aunque no esté intubado o no esté sedado, tiene muchas dificultades en expresar sus emociones porque se encuentra superado por una situación que a veces es aguda, repentina y no esperada en ninguno de los momentos. Por eso traigo también algunas de las frases que veis, son frases que he sacado de vuestra página web de la Fundación, porque es verdad que este proyecto intenta identificar aquello que el paciente siente y que afecta luego a su calidad de vida cuando se reincorpora a su domicilio, con su familia, e intenta volver a su actividad anterior. Y eso es lo que nos ha permitido conocer y intentar explorar. Teníamos una cosa clara, y es que en la experiencia que todos vivimos, el ingreso a cuidados intensivos marca un antes y un después en la vida de los pacientes, pero también de sus familias. Las familias a veces son las ocultas, son las que a veces incluso, como hemos visto y la experiencia nos dice, pueden tener más secuelas psicológicas que los propios pacientes que han estado allí. Y un número significativo de estos pacientes presentan después del alta pues una serie de secuelas que no solo son físicas, esas son las más evidentes a los ojos, la pérdida de fuerza, la debilidad, los dolores, las rigideces articulares, pero hay muchas secuelas emocionales que no salen adelante hasta que pasa tiempo después y que pueden alterar significativamente la calidad de vida. Todo eso lo hemos llamado post-UCI, y estas secuelas en el entorno familiar es lo que hemos llamado el síndrome post-UCI familiar. Estas secuelas en el entorno familiar eran o son poco conocidas, pero son de mucha relevancia, como veréis luego. Nosotros lo que hicimos es montar una consulta en la que veíamos al paciente un mes después del alta hospitalaria, ya en su casa, y le evaluamos cómo está funcionalmente, intentábamos ayudarle a recuperar su vida previa, su calidad de vida previa, reincorporación laboral, familiar y social. Y eso era nuestra intención. Ya desde hace años en las unidades de cuidados intensivos se intentaba mejorar un poco todo lo que es el ambiente que veis en la primera imagen. Se intentaba que las UCIs estuvieran más abiertas a las familias, que no hubiera horarios restringidos de visita, que hubiera una comunicación más fluida, que no simplemente la familia o el paciente tuviera que estar esperando unas horas concretas al día para recibir una información a veces tan importante, tan vital, ¿no? Se buscaba más calidad de bienestar al paciente que estaba ingresado, a su familia, mejorando las salas de espera y demás. Había más presencia activa en el cuidado incluso del paciente, de los familiares. Y una de las cosas importantes era montar una consulta para prevenir estos síndromes que os decía, de secuelas después de una unidad. Y eso es lo que hicimos. Muchas de las imágenes que veis están generadas por inteligencia artificial, no es nadie en concreto, pero cuando puse una imagen a la inteligencia artificial que me mostrara una unidad de cuidados intensivos humanizada, pues me sacó esta imagen. Como veis, más que humanizada, es idealizada, porque la experiencia de un paciente que necesita un soporte vital nunca puede ser así. Pero sí que me permití expresar cómo la consulta, escuchar a los pacientes en la consulta post-UCI nos permitió esforzarnos en ver el mundo desde sus ojos, como decís en vuestra página de la Fundación, ¿no? Y conocer cuáles eran sus necesidades y preocupaciones, entenderlo, porque lo estábamos hablando directamente con ellos y además en un entorno seguro, y poder actuar después. Esta consulta la abrimos hace aproximadamente 3 años, y lo que se hacía en ella era pues, reconocer al paciente desde el punto de vista físico. La mayoría de las secuelas que había eran de pérdida de masa muscular, debilidad, imposibilidad de hacer sus actividades diarias. Esas tenían una intervención clara por nuestra parte, ayudarles a recuperar, a administrar suplementos nutricionales, a recomendarles ejercicios, pero también empezamos a ver que muchos pacientes tenían secuelas psicológicas y ellos nos podían expresar lo que sentían o lo que habían sentido durante el ingreso en la UCI,
y cómo esos sentimientos les estaban afectando a su vida diaria. Calidad de sueño alterada, percepciones de que estaba volviendo a aparecer el ingreso. Todo eso lo podíamos preguntar directamente y el paciente se podía expresar de una forma libre que nos permitía a nosotros conocer una realidad que antes no conocíamos, que era cómo el paciente vivía el ingreso en la unidad de cuidados intensivos, y no solamente el paciente, como decía antes, sino la familia, porque muchas veces la familia es la gran afectada. Hay veces, y es una experiencia curiosa, que cuando el paciente ha vivido, no recuerda el ingreso, se siente incluso optimista porque ha recuperado su vida, está recuperando su calidad de vida e incluso ve la vida de una forma más positiva, pero la familia sufre ansiedad, incluso síntomas de estrés postraumático, y eso es una experiencia que nos ha cambiado muchas formas de hacer las cosas, porque nos ha permitido estudiarlo, validarlo y basada en esta escucha de su realidad, poder favorecer que estas personas que estaban sufriendo, no por haber estado ellos enfermos, sino para estar acompañado a un familiar querido que ha estado muy enfermo, pues ayudarles a recuperar también su vida previa. A mí personalmente, ya los que pasábamos esta consulta, que no solamente enfermería, y luego fuimos incorporando también auxiliares, escuchar activamente a los pacientes y a sus familiares ha sido clave para implementar cambios. Los cambios que veis en la imagen, de más luz, son cambios arquitectónicos, pero hay cambios más importantes, más difíciles de hacer, que son cambios personales, que solamente somos capaces de llevarlos a cabo cuando entendemos por lo que ha pasado el paciente. Nos animamos a hacer, basados en también en otras experiencias, pues a grupos de apoyo de pacientes. Estas reuniones de grupo, que eran reuniones terapéuticas, en las que en un espacio donde el paciente podría compartir sus vivencias con otros pacientes que habían pasado por las mismas circunstancias y emociones, nos ayudaba, porque en esas reuniones estábamos presentes médicos, enfermeras, auxiliares, incluso los que habíamos estado más directamente implicados en el tratamiento del paciente, y podíamos escuchar esas vivencias. Y eso genera un conocimiento que no teníamos antes. Como médico intensivista, muchas veces no tienes tiempo ni capacidad de comunicarte a este nivel con un paciente durante su ingreso en la UCI. El paciente muchas veces está sedado, como decía, a veces no puede hablar, pero aunque luego cuando va recuperándose, las prioridades del tratamiento hace que no tengas este conocimiento hasta que no eres capaz de escucharlo en una consulta, incluso más profundamente en estos grupos de apoyo en los que participábamos también el personal sanitario. Otra cosa que fuimos implementando fue la aparición de lo que se viene a llamar el paciente experto, o el paciente que ha pasado por una experiencia similar, ha sido capaz muchas veces de retomar, luchar contra esos síntomas psicológicos, físicos, de una forma personal, porque no estaba diseñado hasta hace poco un sistema en el que la sanidad pudiera acompañar a estos pacientes en su recuperación. Y estos pacientes que habían pasado por todos estos, a veces experiencias que podrían durar hasta un año o más de un año, pues, y que querían participar con nosotros, pues venían a estas reuniones y eran capaces de asesorar, facilitar a los otros pacientes que estaban pasando por ese proceso con su experiencia y sus vivencias, y cómo ellos lo habían afrontado. No solamente a los grupos de pacientes, sino que también estos pacientes expertos que habían pasado por esta situación, pues empezamos a ver que tenían un valor muy importante a la hora de contarnos su experiencia en reuniones de personal sanitario, en reuniones médicas, en reuniones de auxiliares. El escuchar cómo vivía un paciente el aseo diario en la unidad de cuidados intensivos cuando estaba sedado y crítico por las personas que
le procuraban ese aseo, pues era una vivencia y una experiencia muy conocedora de cómo afrontar esa tarea de una forma más humana, ¿no? Y eso nos fue ayudando a todos. Pero también nos dimos cuenta de que las familias quizá son las gran olvidadas. Como decía antes, muchos de los pacientes que venían acompañados no recordaban esa experiencia, no tenían síntomas de ansiedad, no tenían síntomas de estrés postraumático, incluso veían la vida de una forma más positiva después de haber estado ingresados con una enfermedad grave, que muchas veces era aguda, inesperada, como decía, no eran enfermos crónicos. Y era el familiar el que no se atrevía a expresar esos sentimientos, no los había expresado ni delante de su familiar que estaba enfermo, ni en su círculo social, porque sentía que eso era, él no era el importante. No había aprendido a generar autocuidado y tenían síntomas. Decidimos, cuando lo vimos, pasar esos mismos test que pasábamos a los pacientes, test psicológicos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, y nos dimos cuenta de que a veces los familiares eran los que puntuaban muy alto en estos test. Y ahí hubo que estructurar una estrategia que era no solamente introducir a esos pacientes en el sistema sanitario, a los familiares de los pacientes en el sistema sanitario, que no venían a la consulta a verle a ellos, pero nos dimos cuenta que lo necesitaban. Intentar implementar grupos de apoyo también para familiares, y hemos hecho algunas reuniones en ese sentido que han sido muy positivas, porque nos han permitido a los sanitarios enfocar la información y el acompañamiento a los familiares de otra forma, intentando evitar ese sufrimiento, intentando aliviar ese sufrimiento, porque evitar es imposible, pero aliviar el sufrimiento que se produce. Y introducirles también en el sistema sanitario a través de derivarles a una consulta psicológica, con las dificultades que eso supone, porque el sistema sanitario actualmente pues tiene pocos apoyos psicológicos para pacientes, no digo ya para familiares de pacientes. Pero es una experiencia muy, muy enriquecedora por eso, porque muchas veces el paciente nos sorprendía. Estaba algo débil, se estaba recuperando, pero el que estaba psicológicamente más afectado era el familiar. Os cuento algunos resultados preliminares de lo que estamos viendo, y nos dimos cuenta de que los pacientes jóvenes eran los que quizá tenían más alteración del estado psicoemocional, más facilidad para recuperarse físicamente, habían tenido pérdida de masa muscular, debilidad, pero eso se recuperaban rápido, pero tenían mucha más afectación psicoemocional que los pacientes mayores, que probablemente por la experiencia vital tenían más recursos para afrontar el periodo de enfermedad, el ingreso en una UCI, la pérdida de la personalidad cuando estás ingresado lleno de monitores, tubos, sin intimidad, que los pacientes más jóvenes, ¿no? Los pacientes mayores tenían más afectación y más dificultades para reincorporarse, más debilidad que los jóvenes. Eso era esperable. En las reuniones de grupo de los pacientes nos relataban sobre todo esa sensación de ruptura vital, y que esa experiencia de pasar por una UCI les había transformado y había dejado una sensación que no habían encontrado cómo expresarla hasta que no hablamos directamente con ellos y empezaron a comprender que era algo que pasaba a otros pacientes cuando venían a reuniones de grupo y veían que otros pacientes que habían pasado por allí tenían las mismas sensaciones de ruptura vital. Y como decía, en el ámbito familiar, pues esta sobrecarga emocional pasaba luego factura, y muchos familiares tenían problemas luego de reincorporar o de recuperar su vida social, laboral, etcétera, etcétera, de una forma plena como lo estaban haciendo antes. Bueno, estas eran algunas de los resultados y algunas de las cosas que vimos, y también vimos que los espacios grupales, o sea, las reuniones de grupo con pacientes y familiares, pues nos fueron muy expresadas como muy terapéuticas y como muy necesarias. Es difícil montarlas porque el sistema sanitario, como digo, no tiene una infraestructura como tal, pero la colaboración, en nuestro caso, del equipo de psicología del hospital, de las personas
que estaban implicadas, pues me permitió hacer alguna reunión en la que los familiares y pacientes mostraron un bienestar y una mejoría después de tal. Estructurar estas reuniones es lo que ahora estamos intentando, de forma que no sean algo que venga de una experiencia, sino que se estructuren en unas reuniones específicas con unos objetivos específicos, y eso es lo que queremos ahora hacer. Y para no contar mucho más, la conclusión que quiero sacar de todo esto es que este proyecto que viene de una consulta que se abre para intentar tratar esos síntomas y secuelas que hay después de un ingreso en UCI, fue terapéutico para nosotros también, porque nos permitió descubrir una realidad que no conocíamos, esas emociones que no habíamos podido conocer antes porque no habíamos podido, en el entorno en el que trabajamos, poder expresar a los pacientes y nosotros preguntarlas, que eso nos permitió hacer integrar todas estas intervenciones clínicas, comprender más a los pacientes emocionalmente, a sus familias, e incluso implementar estudios que permitan investigar cuáles son esas emociones de una forma más cualitativa, no tanto cuantitativa, como nos gusta a veces a los médicos con datos, y que la voz del paciente y sus familiares es algo imprescindible para el trabajo diario, el escucharla y el poder reforzar la atención nos permite hacer estrategias asistenciales que no solamente creemos que mejoran el paso por la UCI de los pacientes y sus familiares, sino que mejoran nuestra satisfacción a los profesionales de trabajar en una unidad de cuidados intensivos, porque nos permite comprender mejor qué es lo que hacemos y cómo afecta a nuestros pacientes, ¿no? Y sin nada más, pues si tenéis alguna pregunta, alguna tal, pues encantado de responderla. Muchas gracias, doctor. Y abrimos para el turno de preguntas. Podéis hacerlas en el chat o levantar la mano directamente. Os animo a hacerlas. Tenemos 7 minutos. Así que, vale, tenemos a Olga Rubio. Hola, Olga, bienvenida. Adelante. Hola, Patricia. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, Rafael, felicitaros por la iniciativa. Creo que tiene mucho interés. Bueno, yo soy ahora responsable de experiencia del paciente aquí en el Hospital Clínico, pero soy intensivista, ¿no? Hasta hace 2 años he sido intensivista de trincheras, ¿no? Y entonces, bueno, felicitaros porque realmente hacer aflorar las necesidades de los pacientes y de las familias es un tema complejo, sobre todo en una UCI, ¿no? Y es porque hay un escenario tecnológico, ¿no? Muy importante y incluso las nuevas generaciones se entusiasman mucho más con la tecnología que con el humanismo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues felicitaros, y todo lo que se haga en esta línea, pues yo me sumo a ello, ¿no? Yo quería hacer 2 preguntas, ¿no? El tema de las necesidades psicológicas, ¿cómo lo habéis abordado? Porque es un tema que reiteradamente, cuando preguntas a pacientes, familiares, surge, ¿no? Más allá de necesidades emocionales, surgen necesidades psicológicas y no tenemos todavía esa figura de soporte del psicólogo en la UCI o estructurado, ¿no? El poder hacer una interconsulta en las UCIs. Y luego también te quería comentar por el impacto, ¿no? Que puede tener en todo este proyecto que ha explicado. Si tenéis una UCI abierta de visitas familiares 24 horas o 12 horas, o tenéis un modelo de UCI cerrada, ¿no? Puesto que esto puede afectar un poco a este síndrome post-UCI familiar, ¿no? Que comentabas. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Pues sí. Como te decía antes, ha sido colaboración de los equipos de psicología del hospital que, al menos en Alcorcón, están muy enfocados al enfermo oncológico. Pero en los enfermos críticos, que son enfermos, digamos, poco frecuentes, tienen necesidades muy acuciantes, y eso lo hemos visto no solamente en ellos, sino en sus familiares, y sería buenísimo poder implementar también o ampliar el trabajo de los equipos psicológicos de los hospitales al enfermo crítico. Yo hablé con la psicóloga del hospital, ella se mostró colaboradora, ha estado en alguna de estas reuniones de grupales de pacientes y familiares y ha visto, yo creo que es que verlo es lo que te da la perspectiva de la necesidad. O sea, muchas veces yo
que eres intensivista, pues a lo mejor tienes la misma experiencia. Nosotros, el ver a un paciente poco, o sea, muchas veces subíamos a la planta a visitarlos cuando salían adelante, pero perdíamos la perspectiva de lo que vivía ese paciente. Y durante el ingreso, pues no podemos tener esa conversación de cuáles sean sus emociones. Cuando las ves después, te das cuenta de lo necesario que es implementar en los hospitales psicólogos específicamente, aunque no se dediquen solo a eso, pero que apoyen a familias y enfermos durante su ingreso. Porque las secuelas emocionales son muchas y a veces son las más importantes incluso que las físicas, que se pueden solucionar más fácilmente a veces que las psicológicas. Y luego, como decías, la unidad nuestra ha cambiado en ese sentido. Ahora es una unidad de visitas abiertas, 12 horas, y los pacientes están empezando a colaborar también en el cuidado los familiares en el cuidado de sus pacientes. La enfermería y quizá también los médicos al principio son un poco reacios a esto, pero la verdad es que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que facilita la comunicación, permite que los familiares estén incluso menos preocupados, más activos, y yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que este es un modelo que ya se está implantando en casi todos los hospitales, pero que tiene que ir adelante, ¿no? De puertas abiertas. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más, intentemos ser rápidos porque nos quedan 4 minutos. Tenemos experiencia del paciente, que es la primera que ha levantado la mano. No me sale el nombre, solo me sale experiencia del paciente. Adelante. Pues seguramente seré yo. Mi nombre es Manuela Medina, soy enfermera de atención primaria, y nosotros, por ejemplo, la experiencia que tenemos es la que pudimos llevar a cabo después del COVID con pacientes y con familiares que habían pasado por una UCI en el periodo de enfermedad COVID. Y la verdad es que fue un aprendizaje extraordinario y me parece fundamental que mantengamos experiencias de este tipo a nivel profesional por el apoyo que damos a los pacientes y el enriquecimiento que supone para nosotros el aprendizaje. Nosotros teníamos reuniones semanales de 2 horas a la semana. No teníamos psicólogo, por supuesto. Lo llevamos solamente en ese momento a las enfermeras del centro de salud, que habíamos tenido formación específica en aspectos de cuidado psicoemocional de los pacientes. Y quería saber si vosotros tenéis una organización con respecto a la periodicidad de las consultas, si son grupos mixtos de pacientes, familiares, si lo hacéis de forma separada, ¿cómo lo tenéis un poquito organizado? Te escucho un poco felicidades. Muchas gracias. Te escucho un poco entrecortada, pero creo que he entendido. Nosotros lo primero que hicimos fue grupos de pacientes y luego empezamos con grupos de familiares. No los hemos nunca entremezclado porque además yo creo que el familiar tiene que contar muchas cosas, expresar muchos sentimientos que no puede expresar o le cuesta más delante de su paciente. Digo, de su familiar, perdón. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que lo vives. ¿Cómo vas a decir tú que te sientes fatal si el que ha estado enfermo y a punto de morirse es tu marido, por ejemplo, o tu mujer? No lo puedes expresar delante de otros pacientes, tiene que ser con familiares. Y ahí es donde ellos se abren y donde, como ven que no es un sentimiento o una emoción que a veces la viven como incluso una emoción de culpabilidad, pues pueden expresarla. Entonces yo creo que es mejor hacerlo fuera. Tuvimos dudas cuando hicimos grupos de pacientes, si buscar pacientes de la misma edad o similar. Aquí los psicólogos tampoco tenían muy claro que era mejor. Hicimos un grupo en el que eran diferentes edades y fue bien, porque las personas de mayor edad aportan cosas que los jóvenes a veces les gusta escuchar, y entonces fue bien. Y desde entonces no hacemos separación por edades, pero yo creo que es muy importante familiares por un lado, pacientes por otro, porque son emociones diferentes que no expresan delante de sus
de sus familiares. Y eso lo hemos vivido mucho. Dificultad para recuperar la vida conyugal después de un ingreso es frecuente y muchas veces es por emociones, ansiedad tremenda y no lo pueden expresar, pero se dan cuenta si lo expresan otros familiares que no es algo que yo sea malo o no tenga piedad, sino que realmente es algo humano y que es así. Que es una experiencia muy traumática a veces, y pacientes jóvenes que ingresan, es muy traumática. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuela, por tu pregunta y lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero os animo a que cualquier pregunta que tengáis, que queráis hacer, que nos la enviéis y la haremos llegar. Y si necesitáis el contacto, si nos autoriza el doctor, lo compartiremos y podemos conocer un poquito más. Y agradecerle desde aquí toda la experiencia que nos ha compartido. Sobre todo me quedo con frases como que genera un conocimiento que no teníamos antes, que un grupo de apoyo de pacientes y familiares genera ese conocimiento. Para mí esta frase es oro y oírla de la boca de un profesional pues significa mucho como paciente. Y otro de los mensajes es que hay que cuidar al cuidador, que muchas veces queda invisibilizado. Así que muchísimas gracias a todos por conectaros y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias.